Bueno, queridos amigos, antes de iniciar un juicio hoy en la costa Caribe colombiana, ya listo para ejercer el derecho de defensa con experiencia y conocimiento, quiero dejarles aquí unas reflexiones importantes que en sí no son nuevas. Lo que pasa es que las escribí y ahora las voy a expresar por este medio. El derecho que tiene la representación de víctima de pedir una medida de aseguramiento. Todo nace con un tema importante de origen constitucional, y es que el titular de la acción penal en cualquier parte de un Estado democrático de derecho es la Fiscalía General de la Nación. Colombia, por la situación social que ha vivido durante sus últimos 60 años, apenas no más, es un país lleno de víctimas de todos los colores, de todas las dimensiones ideológicas y de todas las circunstancias que han generado convivir nosotros con la violencia. Los que hoy tenemos 60 años o más, hemos nacido en una Colombia plegada de violencia. Entonces, en medio de eso, el sistema penal acusatorio solamente acepta desde el punto de vista constitucional que sea la Fiscalía la que proponga o postule una solicitud de medida cautelar personal ante un juez de garantías, con todos los controles que esa misma ley estableció, especialmente en el artículo 295, que es un principio rector novedoso en el medio procesal. ¿Y por qué novedoso? Pues porque se habla de principios convencionales como la necesidad, la proporcionalidad, la idoneidad y la razonabilidad. Entonces, hoy nos dicen, o ya nos vienen diciendo más o menos, que la víctima podía en primer lugar pedir la medida siempre y cuando la Fiscalía no lo hubiese hecho. Pero allí es donde empieza el problema, porque si la Fiscalía no pide medida, debe de explicarle al juez de control de garantía, en el caso de que la víctima pretenda solicitarla, por qué no lo va a hacer la Fiscalía. Y eso tiene una lógica, ya que siendo la titular de la acción penal, puede aplicar los principios antes mencionados y solamente dejar la imputación, bajo un tema muy importante, y es que la medida de aseguramiento, su solicitud y su aplicación está ceñida a un principio de excepcionalidad. Entonces, si el titular de la acción penal considera que no es necesario, no es idóneo y no es razonable, por lo tanto no cumple con el criterio de excepcionalidad para pedir la medida, entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, y entonces la representación de víctima sí lo ve necesario, lo ve razonable, lo ve proporcional, lo ve adecuado, y sí cumple con el criterio de la excepcionalidad. Se debe de conocer en el plano jurídico de la audiencia cuáles son los criterios que tiene la representación de víctima, contrario a los que tiene la Fiscalía, para que el juez evalúe en el momento de tomar la decisión. Y por supuesto que esa representación de víctima debe de tener unos medios de conocimiento suficientes que sostengan una postulación distinta a la que tiene el ente fiscal. Pero ahora, la Corte recientemente, hace muy poco, este año, este mes que pasó hace poco, nos acaba de decir que la representación de víctima puede pedir la medida distinta a la que pida la Fiscalía. Ahí hay una variante. ¿Y cuál es la medida distinta que puede pedir la representación de víctima? Entonces, les pongo un ejemplo en lo práctico, que es lo que me gusta. El fiscal delegado pidió detención domiciliaria, y entonces la representación de víctima puede pedir detención intramural, porque es que precisamente quien marca el techo de qué tipo de medidas se puede pedir es la Fiscalía. Es bastante interesante esta apreciación constitucional, porque resulta que
para graduar entre una medida de aseguramiento domiciliaria, en el ejemplo que traigo, y una medida de aseguramiento de detención preventiva, hay unos principios allí muy, por cierto, convencionales. Por ejemplo, el principio pro homine o promine, el principio de proporcionalidad en sentido estricto, el principio de necesidad. Pero algo importante es la urgencia de la medida de aseguramiento en sitio carcelario distinto a la casa, en el ejemplo que estoy trabajando. Pero imagínense también que la Fiscalía pide una medida no privativa de la libertad. ¿Está autorizada la víctima para pedir una privativa de la libertad? A mí me parece que aquí se exacerba el contenido del derecho de la víctima. La víctima tiene derecho desde el punto de vista convencional y constitucional a conocer la verdad, a acceder a la justicia y a una posible reparación. Pero es que la medida de aseguramiento tiene unos criterios distintos porque son criterios cautelares. Es decir, es provisional, cumple fines estrictamente de protección al proceso, por eso cabe dentro del concepto de los fines la obstrucción a la justicia, la no comparecencia y como un fin no procesal no aceptado por la Convención Americana de Derechos Humanos es el del peligro para la comunidad. En estas primeras reflexiones les dejo allí esas puntadas porque el tema es de hondo calado. No es decir que la Corte Constitucional se equivocó. No, aquí no me gusta entrar a hacer apreciaciones a la ligera. Es decir, que si el techo de la imposición de la medida depende de la petición que haga la Fiscalía General de la Nación, recuerden el 250 de la Constitución, entonces, ¿cómo entramos a definir que la víctima sí puede pedir una medida distinta a la que ejerza la Fiscalía? Y allí queda mi primera reflexión. Esa medida distinta a la que pide la Fiscalía puede ser más gravosa a la que pide la Fiscalía o puede ser menos gravosa a la que pide la Fiscalía. ¿Cómo evaluamos ese principio de necesidad, proporcionalidad, razonabilidad, idoneidad y urgencia cuando quien es el titular de la acción penal, en el ejemplo que les traje, solo pide domiciliaria? Cuando quien es el titular de la acción penal, en el ejemplo que les traigo, solo pide una no privativa, ¿puede subir la víctima el nivel? ¿Está obligado el juez a aceptar el nivel más gravoso solicitado por la víctima? En el entendido que la norma, sin pensar que es inconstitucional, dice que solo el juez acoge la petición de la Fiscalía, pero aquí me está diciendo la Corte Constitucional que puede pedir una medida distinta, ¿sí? Que es lo que varía, porque lo que venían diciendo que podía pedir medida cuando la Fiscalía no lo haga ya es de vieja data. Ahí les dejo esas primeras reflexiones y hacemos una segunda etapa, como se puede decir, para entrar entonces a darle realmente cuál es mi criterio convencional y constitucional. Hoy desde el Caribe colombiano, disfrutando eso tan hermoso que es ver el mar que nos hace libres. Oiga, postdata, cero envidia. Hay que crecer sin envidiar a nadie, porque el que envidia se ubica en el plano de los mediocres. Dios le bendiga. Academia Penal, generando inquietudes jurídicas en pro de compartir el conocimiento del cual nadie es dueño. González Navarro, abogados consultores. En una hora iniciamos un juicio interesante en una región de Colombia, especialmente en el Caribe colombiano. Bendiciones.